Son las 8:09. Saludamos al doctor Gustavo Vega Delgado, ex rector de la Universidad de Cuenca. Acaba también de cumplir con su periodo como rector de la Universidad Internacional del Ecuador y es miembro titular de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Vega, se abre aparentemente un lapso en su carrera económica sobre la cual comentaremos más adelante, pero quisiera abordar la situación del país, situación que vivimos, la situación que se perfila. Hay nuevas denuncias sobre intentos de cooptación de la Fiscalía que se están cociendo ahora a nivel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se vislumbran épocas complejas para Ecuador. Las posibilidades de un gobierno de Verónica Abad con Noboa como candidato, o en su defecto la posibilidad de un candidato presidente, la fiscal general del Estado, posición apetecida en Ecuador en juicio político, sin descartar por esta misma razón un eventual reemplazo. Viviana Veloz presidiendo la asamblea ante el retiro de Henry Kronfle. ¿Cómo ve usted la situación? Gracias, Gustavo, honrado con esta nueva entrevista suya. En efecto, una de las tablas de salvación del Ecuador actual es el deporte, que nos ha dado sabores impresionantes de un país en crisis. El deporte sigue siendo un oxígeno, un país en conflicto permanente. También la cultura, hay aspectos valiosos en cada rama, son ventanas, son fenestras que nos ayudan a vivir con cierto decoro, porque en efecto, económicamente es un país en bancarrota, el país que menos crece en la región. Por otro lado, políticamente atomizado y con intereses protervos. Tenemos esperamos que sea breve suspensión en la señal con el doctor Gustavo Vega Delgado, a ver si la recuperamos. Vamos a persistir en el intento con el doctor Gustavo Vega Delgado, con quien esperamos tratar la situación actual y la que se vislumbra en Ecuador. Habíamos iniciado con este tema de lo que se está cociendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con un nuevo reglamento para elegir a Fiscal General de la Nación. Tuvimos un brevísimo corte, doctor Vega. Continuamos escuchándole. En efecto, sí, yo creo que es un país que está en subasta al martillo, quién se lleva más. Y en ese sentido, el reglamento no puede estar en contra de la Constitución. Hay formas de evadir los cuerpos legales más amplios. En la pirámide de Kelsen se aprende que las normas constitucionales están arriba, las leyes orgánicas luego, las generales y ordinarias más abajo, y finalmente los reglamentos son el último estadio de la pirámide. Sin embargo, ya dijo un famoso estadista, dadme un reglamento y alteraré la ley. Y yo creo que hay una cotización especial por la Fiscalía, hay un precio por la Fiscalía, también por el Consejo Nacional Electoral. Y no solamente eso, sino el propio Ejecutivo y el Legislativo están en subasta. Yo creo que la cultura y el deporte nos salvan, pero la política y la economía nos hunden nuevamente en ser el país más deplorable de la región en América Latina. ¿Cómo ve usted esas 17 opciones de precandidatos a la presidencia de la República? Hay países que han madurado en el sentido de tener no más allá de 2 o 3 partidos, generalmente son 2 y siempre un tercero en la discordia cuando se piensa en forma no unívoca en favor de 2 extremos. Costa Rica y Uruguay pueden ser 2 ejemplos en donde la ciudadanía ha madurado de tal forma que se concentra en 2 o 3 candidaturas. La ley ayuda para que esto ocurra porque las candidaturas menores se purgan, se filtran. En el caso de Colombia también. Sin embargo, en el caso colombiano
ha habido bajo la mesa un arreglo para que los dos partidos tradicionales cogobiernen bajo la mesa. En definitiva, por eso se produjo el crimen de Eliezer Gaitán, cuando dos partidos en contienda se descubrieron que tenían amagos bajo la mesa, siendo uno solo. Esa es una perversión del bipartidismo. Pero un sainete es cuando la ley, en definitiva el Código de la Democracia, no se reforma en forma explícita. Cuánto quisimos que esa ley se reforme en su momento. Y las parcelas de poder lo impiden, porque cada uno piensa no con visión del país, sino los partidos políticos, que son simplemente una caricatura de partidos, quieren tener su parroquia, su pequeña parcela de poder para dividirse en forma desvergonzada la troncha. 17 candidatos. Lo dice el editorial oficial del Mercurio hoy, una sábana electoral. Inclusive no se pierde, ¿no? En otros países hay alianzas grandes en base no tanto de ideologías que han perecido en buena medida, pero sí en base de ejes programáticos, ponernos de acuerdo en base de políticas generales de qué hacer en un país que se deshace. Yo creo que eso es una expresión clásica en donde el país atomizado como está no logra encontrar una brújula. 17 candidatos, una sábana electoral, que por cierto todavía existe un tiempo mínimo para que las alianzas se provoquen, pero la decisión es mayoritaria. La derecha, aunque está afenecido en muchos lugares del globo, la derecha es un poco más práctica, se une por razones concretas en una o dos tendencias. La izquierda así llamada, que en buena parte algunos son sectores populistas más que de una izquierda ideológica, izquierda en caricatura, es mucho más difícil que se unan. Entonces, es de predecir que en la primera vuelta electoral va a haber realmente, podríamos usar el quichuismo, de una purcha, un champús de candidatos en donde realmente solamente en una segunda vuelta electoral podrán verse resultados. No olvidemos que para los legisladores hay una sola vuelta. Mucho se ha discutido que conviene que la elección de los legisladores sea en la segunda vuelta, cuando exista más capacidad de poder buscar polarizaciones concretas hacia el poder. Pero cada una de las candidaturas de legisladores y legisladoras, y por otro lado de alcaldes y prefectos, se hacen en una sola vuelta. Y por eso es que con minorías asombrosas se hacen del poder. Asumir el poder en Ecuador, doctor Vega, lo acaba de decir nuestro previo invitado, el exministro de Economía, Mauricio Pozo, es como un barco naufragando. Ha dicho que es mucho más allá de un barco a la deriva, un barco naufragando. Asumir el poder es un enorme reto que muy pocas personas pensaríamos tendrían las agallas de asumirlo. ¿Cómo entender esos 17 candidatos? ¿Es patriotismo o hay otro tipo de intereses? Sí, son las parcelas, nos gusta ser parroquianos, no nos gusta una visión macro, nos busca la ambición de ser apenas cabeza de ratón y no cola de león. Muy complicado porque además hay políticos profesionales que siempre están circulando y no dan paso a nuevos vientos, a nuevos rostros, a nuevas tendencias y nuevas generaciones. Políticos que rechazan ser jubilados y están controlando todavía el país a pesar de que no logran sino ganancias secundarias o terciarias, pero como el perro del hortelano ni comen ni dejan comer. La política profesional es perversa.
La política debe entenderse como un servicio ciudadano transitorio, pero no como un modus vivendi, una forma de hacer negocio y poder en todos los campos, incluido el económico, si el político persiste en forma permanente en las candilejas de la ciudadanía que se hipnotiza ante nombres que simplemente son ya propios de unas 3 o 4 décadas de persistencia en la rotación de las conciencias de los ciudadanos. Tenemos que realmente madurar. Somos un país en construcción, es el último día del despotismo y primero de lo mismo, como asomó en 1809 en los muros de Quito, cuando se intentó dar una revuelta frente a la corona española. No logramos en el Ecuador y tampoco en otros países ponernos de acuerdo, sentarnos a conversar y discutir ejes programáticos más que ideologías, además de insinceras, traicioneras y decadentes ideologías que están en peligro de extinción. Lo que importa es no ser pragmáticos. William James fue el filósofo que creó la tendencia del pragmatismo. Hay que ser prácticos. Práctico es distinto de pragmático. El pragmático es el que busca la verdad de acuerdo a lo útil, al utilitarismo. No, hay que ser prácticos en el sentido de que no se rechace la teoría y, por cierto, una buena teoría vale también por prácticas concretas, pero que la extrema vinculación del dogma, de la doctrina, de la teoría, de lo que puede ser líricamente la teoría insulsa, eso nos hace daño. No puede ser ya ideologizado el país en izquierdas, derechas y centro. Hay que buscar tendencias y programas generales que nos unan y que no nos dividan en un país tan pequeño como el nuestro en 17 candidaturas, que es realmente una confusión, una torre de Babel. Ingresando a su accionar como miembro titular de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Vega, ¿qué comentario merece ese informe que acaba de publicar la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que describe a Ecuador, simplemente trasladando estas estadísticas como el tercer país más endeudado en Latinoamérica, con un incremento alarmante de la informalidad? Además habla de que, o sugiere que no deje Ecuador de ser un país rico con enormes recursos, pero afectado por una enorme malversación que se traduce en corrupción e inadecuada inversión por parte de sus gobiernos. La CEPAL sigue teniendo mucha fuerza como brújula en el contexto, sobre todo económico, de América Latina. Fundado por Raúl Prebisch, sobre todo en torno a Chile y luego generalizado en América Latina, la CEPAL tiene contundencia y es una brújula que orienta el proceder de América Latina y el Caribe. Yo creo que en efecto, en el caso ecuatoriano es el país que menos crecerá. Se habla de un 0.3%. No olvidemos que México está creciendo a un ritmo de casi 3% del PIB. No así en el caso del Ecuador, que, pues claro, se logró un fondo que, aunque hay que pagarlo, un fondo de salvataje de $4,000 millones. Se espera todavía cerrar la brecha en otros $6,000 millones, faltantes aún hasta fines de diciembre. Por otro lado, por cierto que los impuestos ya no dan más, y no es esa la fuente posible para poder salvar a un país en quiebra. Estoy de acuerdo en el informe de la CEPAL, es un informe científico, técnico y además comparativo con el resto de países de la región. No creemos que ciertamente el país puede salir adelante solo, tiene que hacer una alianza estratégica multidireccional,
multinacional, si no fuera por los dineros de retorno de los migrantes, que es una bicoca realmente, el país estaría mucho peor de lo que está. Penosamente, lo principal de la remesa de los migrantes que con tanto sacrificio, muchos de ellos a través de la selva inhóspita del Darién, suben al norte para buscar un sueño americano. Las remesas se canalizan más en el consumo, pero no precisamente en la producción. Este país necesita producir, generar exportaciones y no solamente vivir del comercio, necesita crear, producir. Y eso no solamente en el campo económico, sino en el campo de la ciencia, la tecnología, la cultura. La productividad y la creatividad son herramientas básicas para medir a un país en cuanto a madurez. Por cierto, un porcentaje altísimo, más que lo que recibimos de la remesa de los migrantes, se ve en corrupción. Hace pocos días tuvimos como la Comisión Nacional Anticorrupción, con sus miembros y coordinador a la cabeza, con Germán Rodas Chávez, un diálogo con el ministro de Salud, el doctor Naranjo, que con sobra de méritos fue elegido ministro de Salud. Venía de ser profesor de la Universidad Internacional del Ecuador, le conocía, es un hombre que tiene experiencia en la gestión, dirigió el Hospital Axis en Quito, y les pusimos la preocupación de la corrupción en los hospitales, no solamente del seguro, sino del propio ministerio. La corrupción en los insumos, en los laboratorios que alimentan como proveedores de los hospitales, es un escándalo. En los últimos días, precisamente, hemos tenido una activa presencia como Comisión Nacional Anticorrupción en buscar que el Hotel Quito, que es parte del patrimonio nacional, no sea entregado a una empresa china que precisamente bajó el precio de la subasta a una cuarta o quinta parte del costo real. La ciudadanía se alzó, hicimos una alianza con las facultades de arquitectura de Quito y eso está en stand-by. Se lograron medidas cautelares. Pero este país apunta a la desmemoria, apunta a la amnesia y apenas los cuerpos cívicos, colegiados, honestos, se descuidan, vuelven a la carga. La corrupción produce más de un 6% del PIB en el Ecuador. Ese es el costo real que supera el 5.5 del PIB, que representan, por ejemplo, las remesas de nuestros migrantes con el sacrificio de sus familias y sí mismos en el extranjero. De tal suerte que sí, luchar contra la corrupción es trabajar no solamente en favor de la ética, sino en favor de la productividad y la creatividad de este país. Bien, llegando ya a la parte final de este diálogo, doctor Vega, más allá de nuestras duras realidades, usted ha señalado al inicio que sí hay bálsamos en Ecuador, el deporte, la cultura que con frecuencia trae satisfacciones para los ecuatorianos. Quisiera preguntarle cuáles son sus planes tras este nuevo periodo académico como rector de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Qué planes tiene en la academia, en la profundización del conocimiento de valores trascendentes? Aprovecho este espacio ético tan anhelado por los ecuatorianos y particularmente por los azuayos, como es Antena 1, heredera de Ondas Azuayas, para despedirme. En pocos días saldré para un sabático de 1 año y medio, sobre todo por 4 países, buscando dar un seguimiento a un postdoctorado en estudios religiosos. Hace 2 años, en la Universidad Internacional, fundé el Centro Científico de Estudios Religiosos, Saberes Espirituales y Pensamiento Sagrado. El único centro que en los Andes funciona. En ninguno de los países andinos tenemos algo similar. Hemos realizado 12 talleres pegado a la Escuela de Relaciones Internacionales de este centro, por tener dimensión precisamente mundial, para discutir, reflexionar y proponer alternativas desde la academia a los temas religiosos. Por ejemplo, hemos producido varios libros digitales, sin descuidar las religiones amerindias, que tienen tanta fuerza
en la tradición inclusive actual de nuestros pueblos americanos en general. Se trata de una ausencia de 1 año y medio para robustecer relaciones con centros afines en otros países. Por ejemplo, en Marruecos se fundó lo que se denomina el sufismo. Es una disciplina mística islámica ligada a la música. En el caso de Nepal y en el caso de los Himalayas, en el Tíbet, el budismo zen tiene fuerza importante. El budismo zen es muy místico y tiene salidas espirituales especiales. Creeríamos que además estudiar a fondo las religiones desde la perspectiva científica, no desde el credo, importa y mucho porque la mayor parte de los conflictos bélicos del mundo se deben a intolerancias religiosas. En el caso de Ucrania, indudablemente hay un fondo de conflicto religioso entre Rusia y Ucrania, dos tradicionales culturas que han sido casi siamesas, que sin embargo se cindieron por razones sobre todo religiosas. La guerra en la Franja de Gaza es un conflicto real y actual tremendo, 40.000 muertos por razones religiosas entre sectores palestinos y sectores judíos. Después de que en 1948 la ONU cometió el error de solamente crear el Estado de Israel y no simultáneamente el Estado de Palestina. En definitiva, acercarse a conocer mejor la realidad de las religiones no es solamente un asunto doctrinario, un asunto académico, allí distante, yo diría en bambalinas desde el punto de vista puramente científico, no. Tiene una realidad pragmática porque buscar que los pueblos tengan más tolerancia religiosa entre sí, creo que abona para un futuro de paz que tanto anhela este mundo. Pues bien, 1 año y medio estaré ausente, me despido de Antena 1 y por cierto, eventualmente dada la conectividad internacional podríamos lograr una conversación sobre estos temas mientras esté mis trabajos fuera, pero se trata en definitiva de un nuevo momento en el anhelo de mi parte de hacer un postdoctorado en estudios religiosos, que sin embargo de enriquecer culturalmente al centro que había fundado hace 2 años y que siga produciendo libros en la materia, pues sobre todo permita tener acercamientos para desde la sociedad civil, desde la academia, buscar herramientas para una paz duradera y mundial en todas las regiones del planeta Tierra, que sin embargo no logramos madurar lo suficiente para llamarnos con prosa y con vanidad suficientemente todavía Homo sapiens. Gracias, doctor Vega, por su presencia y éxitos en su nuevo proyecto. Gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, es rector de la Universidad Internacional del Ecuador, acaba de terminar su periodo, fue también rector de la Universidad de Cuenca, es miembro titular de la Comisión Nacional Anticorrupción. Son las 8:33. ¿Seguridad?